Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es un gusto estar otra vez delante de ustedes compartiendo la enseñanza de la palabra del Señor. Es un privilegio poder estar enfrente, hablar de la palabra de Dios y exponerla. ¿Qué tal si oramos para empezar? Querido Señor, gracias nuevamente por la misericordia que tú nos das, Señor, por la misericordia y el amor que tenemos a través de tu maravilloso amor, Señor. Gracias porque ese maravilloso amor fue evidenciado en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias por su vida, gracias por su muerte, gracias por su resurrección. Gracias, querido Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra, nos muestras el camino, nos enseñas a conocerte, a amarte y a obedecerte mejor. Te agradecemos y ponemos delante de ti esta noche en el nombre de nuestro amado Hijo. Amén. Queridos hermanos, me gustaría que abrieran la palabra de Dios en Marcos capítulo 8. Estaremos leyendo los primeros 10 versículos de Marcos capítulo 8. Es una historia muy interesante que el Señor nos cuenta, nos narra la historia del Señor Jesucristo empezando su ministerio. Estaba en la ciudad de Capernaum y podemos ver, el Señor nos enseña a través de su palabra al Señor Jesucristo comenzando su ministerio y haciendo muchos milagros. Milagros que hablaban de lo que es Él, ¿no? Él era Dios hecho hombre. Y también milagros que le ayudaban a sus discípulos, les estaba enseñando a sus discípulos a seguirle, a tener una fe fuerte en Él y a ver las maravillosas obras que puede hacer el Hijo de Dios. Estamos situados en Capernaum, el Señor Jesús empieza su ministerio y había muchas personas que lo seguían, muchas personas que lo seguían, alrededor de 4,000. Estaban en un momento en donde al seguirlo muchos habían escuchado de las grandezas que él hacía, de los milagros, y habían venido desde lejos, desde algunas partes alejadas. Entonces eran personas que estaban reunidas, pero personas que como cualquier otro ser humano tenían necesidades. Entonces el Señor Jesús nos narra esta bella historia que me gustaría que la estudiáramos la noche de hoy. Antes de entrar en materia, me gustaría ver algunas cosas que podemos ver en este pasaje. Una de ellas es una figura literaria muy utilizada por el Señor en su palabra que se llama paradoja. Vamos a mirar el concepto de qué es una paradoja y también vamos a mirar para qué sirve y eso que nos ayude a comprender mejor lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Él utiliza figuras literarias, él utiliza pedagogía para podernos enseñar, para que podamos conocerle mejor cada día, ¿sí? No es, sus enseñanzas no son planas, no son difíciles de comprender, sino que él a través de muchas figuras nos enseña a conocerle. Y este no es la excepción. El Señor Jesucristo quería que sus discípulos vieran la grandeza de Él, pero también vieran que en Él podían confiar, que a pesar de su incredulidad, a pesar de pronto de su ignorancia, a pesar de que no entendían muchas cosas, el Señor Jesús quería enseñarles a que le siguieran verdaderamente. Estaban con Él geográficamente, pero muchos de ellos estaban lejos espiritualmente, no comprendían y su fe estaba en decadencia, estaba muy débil, por decirlo así. Entonces vemos que el Señor a través de los milagros les enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros también. Entonces, dicho esto, el Señor Jesucristo te quiere enseñar la noche de hoy algunas cosas. Muy bien, estábamos hablando acerca de una paradoja, una expresión literaria. Me gustaría primero dar el concepto de qué es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. La paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Una paradoja es una idea
hecho o proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común. Una paradoja viene del latín paradoxa, que significa lo contrario a la opinión general. Las paradojas son figuras retóricas o literarias, como estábamos hace un momentico hablando. Miremos algunas características de una paradoja. Una paradoja utiliza expresiones o dichos que en apariencia son contradictorios a la lógica. También enseña una gran verdad que encierra dos declaraciones, dos verdades que aparentemente se contradicen, pero que de esta forma revelan una gran verdad. Miremos un ejemplo de una paradoja literaria cualquiera. Nacemos sin traer nada, morimos sin llevarnos nada y aún así nos pasamos la vida tratando de ser dueños de algo. Muy poético, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de lo que abarca mucho esta figura literaria y que la vamos a utilizar la noche de hoy. Mire, pero lo más importante, miremos qué es una paradoja bíblica, miremos algunos ejemplos de esas paradojas bíblicas, miremos en qué aplica lo que estamos hablando al pasaje de la noche de hoy. Una paradoja bíblica revela que el reino de Dios y el mundo son dos polos opuestos. También nos enseña que son paradigmas totalmente diferentes, tanto lo humano como lo divino. Nos ayudan a reflexionar profundamente acerca de una verdad muy importante. Miremos algunos ejemplos, mis amados hermanos, que encontramos en la palabra de Dios, dentro de los muchos que hay. Miremos en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me sigue, mi querido hermano? Aparentemente es un dicho con una lógica, pero que podemos evidenciar que se encuentra una cosa totalmente opuesta. Dice Mateo 23, capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y un ejemplo más, en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A diferencia de lo que encontramos en este mundo, no es que se trate de frases enigmáticas, como algunos lo llaman, dichas por el Señor Jesucristo, sino que son verdades profundas que deben ser consideradas con la debida seriedad, pues son de carácter espiritual y tienen relevancia para la salvación eterna del alma. Observemos que lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjese, hermano, que aparentemente hay una pérdida o hay un concepto opuesto a lo que se está hablando.
Para el ser humano normal, que estamos involucrados en el tiempo y el espacio, vemos las cosas de una manera diferente a como las ve nuestro amado Señor. Y eso era precisamente lo que el Señor Jesús les quería enseñar a sus discípulos. Por más de que la circunstancia era adversa, por más de que todo aparentemente a la lógica era diferente a cómo se podían realizar las cosas, el Señor Jesucristo nos muestra que hay una verdad detrás de todas detrás de todo lo que él hacía. Fíjese en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos y el Señor Jesús nos enseña a nosotros, queridos hermanos, que para haber vida debe haber muerte, que para haber ganancia debe haber pérdida, que para haber felicidad tiene que haber sacrificio. Y eso era lo que sus discípulos no entendían en su momento. Sus discípulos veían todas las cosas con la aparente lógica y con la aparente realidad que todos nosotros las podemos ver. Pero sabemos que el Señor Jesucristo es Dios y Él veía más adelante y Él veía toda la perspectiva. Dice Mateo 10, versículo 39, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí alcanza a notar usted la diferencia? La diferencia y la oposición que hay en estos dichos. El Señor Jesucristo no se estaba contradiciendo. El Señor no quería confundir a sus discípulos, pero el Señor sí quería enseñarles. Quería utilizar expresiones y dichos que aparentemente se veían contrarios a la lógica humana, pero que encerraban una gran verdad. Podemos evidenciar muy claramente esto en Marcos capítulo 8. El Señor Jesucristo no solo estaba enseñando a sus discípulos en cuanto a crecimiento de su fe, y tampoco solamente a tener compasión por su prójimo, que es importante, sino que también les enseñó que en el proceder de Dios las cosas funcionan totalmente distintas como las concibe este mundo. El proceder de Dios, mis amados hermanos, es totalmente diferente y opuesto a como lo concebimos nosotros como seres humanos. Miremos Marcos capítulo 8, el versículo 1, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Como les estaba diciendo, el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, estas personas llevan un tiempo conmigo, vienen de lejos y si se devuelven sin comida, pues se van a desmayar, ¿cierto? Es apenas lógico. El Señor Jesús tenía compasión de su vida. El Señor Jesús tiene compasión de nuestra vida. Pero no solamente el Señor Jesús muestra su compasión diciéndonos tengo compasión de ustedes, sino que la manifiesta ese amor de una manera real. Y a continuación vemos la manifestación de ese amor y de esa compasión real. También vemos que les enseña a sus discípulos que en apariencia, ante una situación adversa, Él estaba bajo control. Él tenía todo bajo control. Y nos quiere enseñar muchas cosas. Versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Entonces habían 2 paradojas, estaban en el desierto en donde no hay nada, ¿cierto? Y aparte de eso, pues eran muchas personas las que habían para darles de comer y para saciar su hambre. Entonces los discípulos estaban viendo la parte humana, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiera dicho lo mismo al Señor Jesús, pero ¿cómo quiere que nosotros alimentemos a estas personas si no, pues estamos en el desierto, ¿no? ¿Cómo sería
alimentarlos. Bueno, el Señor Jesús nos enseña a continuación que era más importante y que Él quería fortalecerles su fe, ¿cierto? El Señor Jesús es Dios y Él les estaba mostrando que Él era el Hijo de Dios, que era quien decía ser. Y sus discípulos, pues, aún dudaban, ¿no? Toma un tiempo para pensar y reflexionar en esto, mi hermano. Muchas veces nuestra vida, aparentemente nosotros no vemos una situación tan clara a alguna circunstancia de nuestra vida, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de que en nuestra vida vamos a tener situaciones en donde no comprendemos todo el panorama, ¿cierto? El Señor Jesús nos anima y nos manda a que confiemos en Él, pero hay veces es difícil porque las circunstancias pues no son adversas o son opuestas a lo que nosotros imaginamos o comprendemos. De ahí que estuviéramos hablando de una paradoja, ¿no? Es algo diferente o opuesto a lo que se evidencia. Entonces, los discípulos estaban experimentando pues una incertidumbre porque, primero que todo, ¿cómo iban a hacer para alimentar a tantas personas, cierto? Y de dónde iban a sacar ese alimento. Muchas veces estamos en esa misma encrucijada y en esas incertidumbres, mis amados hermanos. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo proceder, no sabemos a quién acudir, no sabemos si tomar nuestras propias decisiones. Aquí es donde el Señor Jesucristo nos enseña a que debemos depender de Él. Y para depender de Él, pues Él nos permite el sufrimiento, ¿cierto? El dolor y las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles y el dolor nos ayudan a fortalecer nuestra fe. No hay otra forma en que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Recordemos que la fe es como un músculo, necesita ser ejercitado para crecer. Así que el Señor Jesucristo nos permite situaciones en donde esa fe se fortalezca. Y esas situaciones, por lo general, no son chéveres y no son fáciles de llevar. Aún así, Él lo permite porque nos ama. Versículo 5 dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Imagínense ustedes esa situación. 7 panes para alimentar 4,000 personas, pues es un poco como compleja, ¿no? Es un poco difícil de entender. Versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, los mandó a que se sentaran, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Fíjese usted, mi amado hermano, que en medio de esa situación difícil hay cosas puntuales que podemos aprender de nuestro amado Salvador. Y una de ellas es que en medio de cualquier situación adversa o ilógica o diferente o contradictoria, debemos dar gracias a Dios. Lo primero que Él hizo no fue entregar el alimento o hacer una solución, sino dar gracias a Dios. Usted le da gracias a Dios cada vez que está enfrentando una situación difícil en su vida. Usted agradece a Dios por las pruebas. Usted agradece a Dios por las situaciones difíciles que podría estar pasando. Bueno, el Señor Jesucristo daba gracias. Y posteriormente les enseña a sus discípulos que debemos confiar en Él. Que si bien las circunstancias eran difíciles, adversas, contradictorias, paradójicas, Él tiene una solución. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Él puede ayudarlo? ¿Usted cree que en medio de la dificultad que usted pueda estar atravesando, Él lo puede ayudar? Bueno, mis amados hermanos, en su palabra dice que sí podemos confiar en Él, que sí podemos depender de Él, que sí podemos confiar en sus palabras. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Fíjese en el versículo 8. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado. 7 canastas.
Versículo 9. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces no solamente sació su hambre, sino que había demasiado alimento de tal manera que sobró. De una situación totalmente adversa, de una situación totalmente paradójica, de una situación totalmente diferente, el Señor obró un milagro maravilloso y les dio de comer a las personas. El Señor Jesucristo desea hacer el milagro en tu vida. ¿Tú crees en su palabra? ¿Crees que lo que dice la palabra de Dios acerca de él es verdad? Así como solucionó el hambre para esas personas, puedes solucionar la situación de tu corazón, puedes solucionar la situación de tu vida. Él tiene la capacidad y el poder para salvarte. ¿Crees en eso? Versículo 10. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Mis amados hermanos, de una situación adversa, de una situación difícil, el Señor Jesucristo la convirtió en algo maravillosa y milagrosa. No solo para las personas que vinieron a Él por pan, no solo para las personas que vinieron por Él a que les hiciera de pronto un milagro y se devolvieron para su casa y no supieron nada más de Él, sino que también les mostró al mundo, nos mostró que Él es lo que dice ser, Él es el Salvador. Y así como dio alimento a esas personas, también puede alimentar tu corazón, también puede alimentar tu espíritu, también puede darte el mayor regalo que cualquier ser humano, que cualquier otra persona te pudiera dar, la salvación. La idea es no conformarnos, mis amados hermanos. En medio de una circunstancia difícil, tal vez decimos, no, esto no tiene solución y desfallecemos, tal vez nos desesperamos, ¿sí? Tal vez empezamos a actuar por nuestras propias fuerzas. Es apenas lógico, de acuerdo a la naturaleza de la que provenimos todos, pero tal vez también tenemos la capacidad de confiar y depender de Él, de creer que en medio de la nada puede haber un milagro, un maravilloso milagro. Y esa paradoja quedar eh, anulada. La idea es no conformarnos a los patrones del sistema del mundo, en donde nos muestran una sola cara, en donde nos muestran que si fracasamos, fracasamos, que hay perdición y que no pasa nada. No podemos confiar en un sistema donde nos dicen que perdimos, sino debemos depender del modelo del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual plantea cambios profundos y transforma nuestra vida. No solamente transforma el ser humano, sino también tiene la capacidad de transformar nuestro corazón. Solamente cuando se vive la dimensión del reino de Dios se puede entender el concepto de que para salvar eternamente la vida hay que renunciar a ella, al grado de estar dispuesto a perderla por causa de Jesucristo. Es una paradoja, ¿verdad, mi querido hermano? Ya para terminar me gustaría mirar algunas aplicaciones. Me gustaría mirar una aplicación maravillosa que nos enseña el Señor Jesucristo por medio de las paradojas, ¿cierto? Entonces, hemos observado que en medio de una circunstancia difícil, en medio de una circunstancia paradójica, en medio de una incertidumbre total, puede haber un milagro por parte de nuestro amado Salvador. Miremos unas paradojas y miremos unos ejemplos acerca de lo que el Señor nos enseña y a no conformarnos a este mundo. Podemos perder posesiones, pero podemos ganar tesoros. Miremos Mateo capítulo 19, versículo 21. Dice, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Podemos perder nuestros derechos, pero podemos ganar los derechos del Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Podemos perder el primer lugar, pero vamos a ganar también el primer lugar, de acuerdo a lo que nos dice Marcos capítulo 9, versículo 35. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Podemos perder hoy, pero podemos ganar para el mañana. Dice Juan capítulo 2, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay pérdidas en este mundo, pero tenemos ganancias de un reino maravilloso. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos perderlo todo, ¿no? En este mundo, pero podemos ganar a Cristo. Dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo, mi amado hermano? Podemos en este mundo perder muchas cosas, podemos en este mundo experimentar tragedia, podemos en este mundo ver que no hay paz, podemos en este mundo experimentar enfermedad, pero ganamos a través de la persona de Cristo Jesús. Ganamos una salvación que no nos merecemos, dice la palabra de Dios, que Él nos amó primero. Y de esa manera, y de tal manera nos amó que envió a su amado Salvador. Podemos ganar en medio de la pérdida, podemos ganar en medio de la pérdida. Oremos para terminar. Gracias, querido Señor Dios, por esta pequeña enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Ayúdanos a depender de Él, Señor. Ayúdanos a creer en su palabra. Ayúdanos a estar cada día conscientes de que tenemos aflicción, pero estamos con Cristo. Cristo venció el mundo. Podemos experimentar dolor y podemos experimentar tragedia, podemos tener incertidumbres, pero en medio de esas incertidumbres, tu amor, Señor Dios, es más grande. Y lo que de pronto no entendemos como seres humanos, bendito Señor Dios, tú lo tienes todo bajo control. Ayúdanos, Señor Dios, a que nuestra fe se fortalezca. Permítenos que nuestra fe se fortalezca y que en medio de las circunstancias difíciles podamos, Señor Dios, darte gracias a ti, Señor Dios, porque tú lo tienes todo bajo control. Y así como el Señor Jesús alimentó a tantas personas con 7 panes, Señor Dios, podemos saber que tú puedes hacer grandes cosas con nosotros, aun cuando no lo veamos. Te agradecemos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias.